Buen día, chicos, chicas, familia reunida delante del televisor. ¿Cómo está eso? ¿Cómo vamos llevando esta cuarentena? En algunos lugares del país un poco más resguardados, en otros por ahí saliendo un poquito más con algunos permisos. Pero ¿cómo van esos ánimos? Quiero saber. Y quiero saber si van charlando con alguien, si le van contando cómo andan. Bueno, la cuestión es que si nos quieren escribir acá, a nosotros, bueno, en Instagram, @seguimoseducando, o en Twitter, @seguimoseduc. Y ya saben que la escuela es irreemplazable, pero mientras tanto acá hay un poco de contenido educativo para que algo de eso pueda llegar a las casas. La idea es que además haya algún espacio, algún momento en las casas, algún momento del día en el que se pueda repasar algo de la información educativa que se da acá. Así que quizás, ¿quién te dice? Eso está ocurriendo en alguna de esas casas y nos lo quieren ir contando. www.seguimoseducando.gov.ar para consultar si es que quieren. Hay actividades, hay cuadernillos, hay algunos detalles más de todo lo que se comparte acá. Y además están los programas de televisión y de radio que hacemos en Seguimos Educando. Y digo hacemos porque ¿para qué estoy yo? Solamente para... Nadie sabe bien, pero lo importante son las profes. Maga, Pau, buen día, ¿cómo están? ¿Cómo que no sabes para qué está, Flor? Bueno, era para que me dijeran, si no te extrañaría. Para que nosotras podamos enseñar mejor. No, bueno, pero la clave son las profes, que hoy, por ejemplo, Maga, ¿qué tenemos? Hoy empezamos con matemática y vamos a seguir estudiando el concepto de proporcionalidad con un nuevo problema. Muy bien. Muy bueno, después de eso vamos a hacer actividad y ejercicios en educación física, como siempre les proponemos a los chicos y a las chicas después de matemática. En lengua vamos a seguir repasando algunas herramientas lingüísticas de las que ya trabajamos, que tienen que ver con homónimos, palabras que tienen significados similares o diferentes y cosas que ya las vimos, pero que las vamos a ver puntualmente para ver cómo generan efectos cómicos y cómo funcionan en la práctica. Después en Ciencias Sociales vamos a también retomar algo de lo que venimos trabajando del modelo agroexportador, pero esta vez centrándonos puntualmente en lo que tiene que ver con el desarrollo de los ferrocarriles en el país. Para terminar el día lo que vamos a hacer es contactarnos con una colega docente, a conversar un poquito con ella, a ver cómo viene trabajando las cuestiones con su grupo y su ciudad. Muy bien, pero esto sucederá en un ratito nada más, porque ¿ahora qué? Ahora hay que cuidarse, hay que pensar en estos cuidados especiales que tenemos en este contexto de cuarentena y por eso hay que lavarse las manos a fondo y con frecuencia usando desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. Evitar tocarte los ojos, la nariz y la boca. Cubrite la boca y la nariz, pero no con la mano, con el codo doblado, así, con el pliegue del codo cuando vas a toser o estornudar. Ventila los ambientes, desinfecta los objetos que uses con frecuencia y si tenés fiebre, tos o dificultad para respirar, 107 en la Ciudad de Buenos Aires, 148 en la provincia y a nivel nacional 0800 222 1002. Repasemos consejitos. ¿Cómo prevenir virus respiratorios, incluyendo el coronavirus? Lavarse las manos frecuentemente, sobre todo antes de ingerir alimentos y bebidas y luego del contacto con superficies en áreas públicas. Al toser o estornudar, cubrirse la nariz y la boca con el pliegue del codo. Inmediatamente después, lavarse las manos. Evitar el contacto directo con personas que tengan enfermedades respiratorias. Si viajaste a países con circulación del virus y sos docente, no docente o estudiante, se recomienda aislamiento domiciliario por 14 días, aunque no tengas los síntomas. Podrás solicitar licencia extraordinaria. Seamos responsables para evitar el contagio. Para más información, comunícate con el Centro de Salud de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y ahora sí, estamos listos para empezar y como es habitual, vamos a empezar con matemática. Así que, Maga, ¿con qué seguimos? Continuamos con proporcionalidad. Ajá. Esta semana empezamos a estudiar este concepto de la matemática. Si se acuerdan, primero pensamos un problema que tenía que ver con la cocina, con recetas, una receta y con los ingredientes y tortas. Ayer pensamos un problema relacionado con la cantidad de horas que tardaba un auto, habíamos puesto como ejemplo, en recorrer una distancia. Y hoy trajimos otro problema que tiene que ver un poco con la escuela también, que lo tengo acá escrito para poder analizar y leer juntos y juntas. Que dice así: Valentín es maestro de plástica en su escuela y está preparando el material para trabajar durante todo el año, tanto en jardín de infantes como en primaria.
Aún no está seguro de cuánta témpera tiene que comprar, pero sabe que de cada 20 pomos de témpera que necesita, 4 tienen que ser de color blanco. Bien. Bien. Y hay 3 preguntas. La primera dice, ¿cuántos pomos de témpera blanca tendría que comprar si necesitara 100 pomos de témpera en total? Ajá. La segunda dice, para jardín de infantes necesita 25 pomos de témpera en total. ¿Cuántos pomos serán blancos? Y la tercera dice, para primer ciclo necesita comprar 50 pomos de témpera en total. ¿Cuántos serán blancos? Bien. Muy bien. Es un problema que tiene mucho texto, por eso también lo trajimos para poder pensarlo y analizarlo. Y 3 preguntas. Y el texto lo que nos cuenta, lo que describe es, bueno, que este profe de plástica tiene que comprar el material para todo el año. Sí. Y nos da, los vamos a marcar, unos datos, ¿no? Nos dice que 20 pomos de témpera, cada 20 pomos de témpera, 4 son blancos, Sí. ¿no? Que debe servir para, bueno, cuando se prepara, compra de diversidad de colores, pero el blanco lo tiene que usar. Claro. Hizo este cálculo, digamos. Bien. Y yo traje acá una tabla, como vinimos estos días, también estuvimos viendo que podíamos como volcar la información de los problemas y empezar a analizar la proporcionalidad a partir de tablas o de gráficos. Sí. Vamos a usar una tabla. Y entonces, tomando estos datos, vamos a empezar a completar la tabla. Sí. El dato que nos da el problema que dijimos recién es que cada 20 pomos de témpera, ¿no? Sí. Necesita 4, lo voy a escribir así, 4 blancos. Sí. ¿Bien? ¿Y cuál es la primera pregunta que tenemos que responder, lo que tenemos que averiguar? Dice, ¿cuántos pomos de témpera blanca tendría que comprar si necesitara 100? ¿No? O sea, si acá tuviera 100, Sí. bueno, ¿cuántos voy a necesitar de blanco? Bien. Que si lo vemos así en el cuadro, como que por ahí empieza a ser un poco más fácil, ¿no? Y esta información que estaba por ahí escrita acá con texto, Claro. acá en un cuadro, decimos, bueno, venimos trabajando ya hace 2 días con esto, y es pensar, bueno, acá, ¿qué número que me serviría? Si mantengo la proporción, porque esto de que va a mezclar colores es para también mantener la proporción. Claro. Y entonces veníamos viendo que podíamos, para completar, mirar la relación que hay entre los números, que me ofrece en este caso el problema. O sea, ¿qué relación hay entre el 20 y el 100? Claro. Como por cuánto multipliqué sería. Claro, por ejemplo, claro. O sea, si yo puedo pensar así, ¿no? Sí. Que 5 veces 20 me da 100. Bien. O sea que esto que él sabe de que cada 20 usa 4, Sí. si tiene 20 veces, tiene 5 veces 20, bueno, entonces tendría que también tener 5 veces 4, ¿no? Claro. Para mantener esta proporción que venimos diciendo. Bien. ¿Bien? Sí. Entonces tendría que hacer 4 por 5 Sí. para saber cuántos pomos de témpera blanca va a necesitar si compra 100 en total. Bien. ¿Y cuántos son? 20. 20. Bien. Perfecto. La segunda dice, para jardín de infantes necesita 25 pomos de témpera en total. Para usar con los niños y niñas de jardín. 25. Entonces, ¿cuántos va a usar de témpera blanca? Acá Y ya ahí está tenemos... más difícil. Es más difícil, tenemos 2 datos que nos Sí. podrían servir. Sí. Podemos tomar el 20 o podemos tomar el 100. Claro, ahí si tomamos el 100 para llegar a 25, lo que tuve que hacer fue dividir. Bien, sí, sí. Y vimos que se puede también. Y dividido 4, Bien. ¿no? Porque cuando veníamos trabajando con números decimales las semanas anteriores, sabíamos que 4 veces 0,25 era 1. Sí. O sea que eso quiere decir que 4 veces 25 es 100. Bien. Entonces yo acá, si voy a tener dividido 4 o la cuarta parte de cantidad de pomos de color de témpera en general, voy a tener que usar la cuarta parte de témpera blanca, Sí. ¿no? Entonces también tengo que acá dividir por 4. Bien. Y hacer entonces la cuenta que tendría que hacer sería 20 dividido 4.
Sí. Que justo esta cuenta de arriba me sirve. Claro, ya ¿No? sabemos que da 5. Exactamente. Como algo que también hemos estudiado y veníamos viendo es que la multiplicación y la división se relacionan un montón. Claro. Entonces acá ponemos 5. Quiere decir entonces que va a tener que comprar para el jardín 5 potes de témpera blanca. Sí. Si compra 25 en total. Y la última decía, para primer ciclo necesita comprar 50 pomos de témpera en total. ¿Cuántos serán blancos? Y primer ciclo son los grados de los más chiquititos, ¿no? Primero, segundo y tercero. Y si mal no recuerdo, lo que decíamos ahí es que podíamos pensar, porque ahí tenemos un número para pensar en que 50 es su doble y un número para pensar en que 50 es su mitad. Bien, o sea, acá podemos usar ambas estrategias, ambas opciones y podemos Claro. ver lo que a cada uno o a cada una le es más sencillo. ¿Vos qué preferís? Yo puedo usar el doble, ¿no? Sí. Que es multiplicar por 2. 25 por 2 me da 50. Sí. O sea que el doble de 5 es 10, ¿no? 5 por 2 es 10. Bien. ¿No? Sí. O también puedo usar, como dijiste vos, la mitad. Claro, porque 100 y 20 son números que tenemos muy a mano también para pensar en la mitad. No es tan difícil. No es tan difícil. Y aparte, si retomamos también lo que veníamos trabajando de decimales y pensar como en monedas y demás, 0,5 era la mitad de 1. Ujú. Pero, y la mitad de 20, vemos que es 10, ¿no? Porque 2 por 10 es 20. No hay una única forma correcta, no hay una única estrategia. Esto es la que a cada uno o a cada una les sea más sencillo. Claro. De hecho, esta fue la que a nosotros ahora recién vimos y empezamos a resolver. Pero por ahí, si este problema ustedes lo estaban haciendo en casa y lo pensaban, lo leían en casa y lo pensaban, quizás empezaban a completar esta tabla por otro lado, ¿no? Está buenísimo pensarlo en tabla, porque cuando lo vimos parecía un montón, como por dónde empiezo, ¿no? Exacto. O sea que también vemos que el volcar los datos y la información del problema nos ayuda, en una tabla, nos ayuda a poder entenderlo, comprenderlo y nos lo hace mucho más sencillo. Ahora bien, dijimos que acá había distintas estrategias. Sí. Y dijimos que puede haber otras, ¿no? La idea ahora es proponerles ver un video donde este problema va a estar y vamos a ver que va a haber otra estrategia distinta. Vamos a ver cuál es y la charlamos después. Muy bien. Hay otras estrategias. A ver, ¿de qué se trata? Resolución de problemas de proporcionalidad directa. Valentín es maestro de plástica en su escuela y está preparando el material para trabajar durante todo el año, tanto en jardín de infantes como en primaria. Aún no está seguro de cuánta témpera tiene que comprar, pero sabe que cada 20 pomos de témpera que necesita, 4 tienen que ser de color blanco. ¿Cuántos pomos de témpera blanca tendría que comprar si necesitara 100 pomos de témpera en total? Para jardín de infantes necesita 25 pomos de témpera en total. ¿Cuántos pomos serán blancos? Para primaria necesita comprar 50 pomos de témpera en total. ¿Cuántos serán blancos? Sabemos que cada 20 témperas en total, 4 son blancas. 4 entra 5 veces en 20. Se necesita la quinta parte de témpera blanca, esto es, 1/5. Entonces, para responder las consignas de este problema, se puede multiplicar por 1/5. 100 por 1/5 es igual a 100 quintos. 100 dividido 5 es igual a 20. 25 por 1/5 es igual a 25 quintos. 25 dividido 5 es igual a 5. 50 por 1/5 es igual a 50 quintos. 50 dividido 5 es igual a 10. Empiezan a aparecer otros recursos y les quiero recordar que hay un número de WhatsApp para comunicarse si hay algo que no entienden, porque Maga va a responder preguntas. 11 3262 6362 vía WhatsApp y ya saben, meten ahí su pregunta de la forma que quieran. Maga, otros recursos. Otra estrategia. Claro. sí.
que acá no nos aparecía, ¿no? Y que quizás quien lo resolvió el problema lo sacó del texto, porque pensó, el texto decía, el enunciado del problema decía que de cada 20 pomos de témpera que necesita, 4 tienen que ser de color blanco. Sí. O sea que pensó 4 de 20, ¿no? Sí. O sea que pensó también que en esta relación, pensó que 4 es la quinta parte de 20. Dijo 4 es la quinta parte. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo a 20 lo divido por 5, me va a dar 4. Y ahí, en vez de que aparezca así, aparecía en realidad con una fracción, que también es lo que veníamos viendo cuando estudiamos números racionales y números decimales. Que esto es lo mismo que decir 20 por un quinto, Sí. ¿no? Y entonces, este un quinto que aparece acá es lo que también veníamos hablando, que se llama constante de proporcionalidad. Claro. Es la constante, es lo que se va a repetir. Que veníamos viendo que si yo obtengo la constante, después puedo completar la tabla con cualquier número, sin pensar en estas relaciones, porque estas relaciones las pudimos pensar porque estos números tenían estas relaciones, digamos. Estaba el doble, estaba la cuarta parte, estaba multiplicado por 5, la mitad, o sea, había relaciones. Sí. Pero si yo acá ponía el número, por decir cualquier número, 37, como un número que a simple vista no se relaciona, tenía que sí o sí pasar por la constante, Claro. ¿no? Y multiplicar por un quinto. Y si yo quisiera completar con el cuadro, con esto que nos vimos en el video recién, sería que cada 5 pomos de témpera, 1 tiene que ser blanco. Esto que está acá, donde aparece el 1, es que aparece ahí la constante. Claro. Y en realidad, si yo acá me aparece el número 37, por ejemplo, yo en realidad lo que tengo que hacer es dividirlo por 5, ¿no? O multiplicar por un quinto, que vemos que es lo mismo. Podemos probar, si yo hago 20 dividido 5, me da 4, ¿no? Porque 4 por 5 es 20, que lo Sí. pusimos acá. Si yo hago 100 dividido 5, me da 20, porque 20 por 5 es 100. Si yo hago 25 dividido 5, me da 5, porque 5 por 5 es 25. Claro. Lo mismo con el 50 y lo mismo con cualquier número que yo elija. Claro. En este caso, estos números me permitían poder hacer estas relaciones así mentalmente como lo estamos haciendo. Claro, que no hiciera falta la constante. No, sí, la constante sí que es esta. Estaba, pero no hacía falta cuando calculábamos. Claro, no tuvimos que pasar por ella. Claro. En la estrategia que acá usaron, en el que vimos el video, sí pasa por la constante. ¿Y qué diferencia hay en esto de pasar o no pasar por la constante? ¿Qué me sirve? La constante me sirve para poder, digamos, utilizar y completar la tabla con cualquier número que yo tenga. Claro. Pero no, como vimos también antes, no es fundamental, porque nosotros, como dijimos, lo hicimos sin pasar por la constante, Claro. porque estaban estos números. Y otra cosa que podemos pensar acá y ver a partir del cuadro es que recién dijimos que se multiplica por un quinto, ¿no? Sí. O sea, que si yo miro el cuadro, acá, si lo hubiéramos escrito al revés, y acá hubiera estado la cantidad de pomos de témpera blanca, Sí. yo podría ver que acá tengo un quinto, Sí. ¿no? Un quinto. Y si yo vuelvo a pensarlo al revés, yo podría decir que acá tengo 10 cincuentavos, ¿no? Claro, también todo es equivalente. Que son equivalentes. Claro. Y si yo también lo miro acá, puedo pensar que tengo 5 25avos. 20 centésimos y 4 veinteavos, ¿no? Todas estas que aparecen acá son fracciones equivalentes. Uy, escribí con un color que quizás no se ve tanto, pero bueno. Dice un quinto, 10 cincuentavos, 5 veinticincoavos, 20 centésimos, 4 veinteavos. Sí. Todas estas que las desprendimos del problema y a la vez de la tabla son Sí. fracciones equivalentes. Bien. O sea que también estamos repasando, ya que estamos trabajando en proporcionalidad, con lo que veníamos estudiando semanas antes. Y todo esto sale también de pensar lo inicial, que es lo que se pensó en este video, de esta relación de 4 de 20, ¿no?
que acá está escrito como fracción y acá está escrito con texto. Claro. 4 de 20, como dijimos al inicio, es la quinta parte. Bien. Bien, o sea, retomando un poco y para cerrar, vimos que cuando trabajamos proporcionalidad, lo importante es mantener estas relaciones y estas proporciones. Y para eso usamos, en este caso vimos fracciones equivalentes. ¿Y por qué concluimos que son fracciones equivalentes? Porque vemos que cuando tuvimos que ir completando la tabla y respondiendo las preguntas del problema, tanto el número que está arriba en la tabla como el número que está abajo, lo multiplicamos por lo mismo, ¿no? Sí. Habíamos hablado al principio, y ayer y anteayer, de magnitudes. Bueno, ambas magnitudes, en este caso, es la misma porque estamos hablando de cantidad de pomos. Cambia Claro. el color de la témpera, pero es lo mismo. Ambos multiplicamos o dividimos por lo mismo. Y eso hace que sea una relación de proporcionalidad directa y que se mantenga esta proporción, digamos. Claro, y en la fracción estaba pensando, el número que va abajo porque es el total. Por eso pensabas como las que están abajo, que va abajo de la fracción, el numerador y el denominador tienen un Sí. orden por algo. Uno es el total y el otro es una parte sí. de. Ese es uno de los sentidos de las fracciones cuando uno habla como de la fracción y parte de fracción y parte del todo. Es uno de los sentidos cuando uno trabaja fracciones. Y si veíamos en el video, cuando aparecía el dibujito de los pomos, estaba el total, como decís vos, y después al final estaban los 4. ¿no? Claro. Aparecían como los 20. Digo sobre todo pensando en que acá dice cantidad total de pomos de témpera y uno podría pensar, ¿por qué 20 o 4 ocupan uno u otro lugar? Porque uno es el total y otro es de cada tanto. Claro, exacto. Si lo quisiéramos dibujar, a veces cuando uno trabaja con fracciones también dibuja. Si lo quisiéramos dibujar, dibujaríamos, como vimos en el video, los 20 pomos, que es el total, y de ese total, ¿cuántos me tienen que ser blancos? Bueno, Claro. 4 tienen que ser blancos. Si dibujara 100, bueno, de ese total de 100, 20 tienen que ser blancos. Claro. La idea de poder saber estas relaciones de proporcionalidad hace que yo no tenga que dibujar los 100, ¿no? Claro. O sea, no está mal, pero digamos, uno, como decimos siempre, en matemática trata de hacerlo lo más económicamente posible, o sea, de buscar la estrategia más rápida. Claro. Entonces, la idea es de a poco alejarse de los dibujos y buscar los argumentos, las justificaciones con los números, ¿no? Como diciendo, bueno, yo sé que estas son equivalentes porque multipliqué ambos por 5 y mantuve la proporción, por ejemplo. Claro. O porque si divido este por este me da 5 y si divido este por este me da 5. Bien. Bien. Muchas formas de chequear, por otro lado, que esté bien hecho, ¿no? Exacto, sí, de controlar, que Claro. también es algo que decimos que está bueno poder construir en matemática. Igual todo esto que dijimos lo tenemos en una placa para también repasar, anotar y reafirmar. Muy bien, repaso y resumen entonces en la placa que dice: estrategias de proporcionalidad que utilizamos hoy. La constante de proporcionalidad es 4/20, 4 de cada 20. Multiplicar por 1/5. 4/20 y 1/5 expresan la misma relación entre la cantidad de pomos de témpera blanca y la cantidad total de pomos de témpera porque son fracciones equivalentes. 4/20 es igual a 1/5, es igual a 10/50, es igual a 20 centésimos, es igual a 5/25. Son fracciones equivalentes porque representan la misma relación. Perfecto. Esto seguiremos, ¿verdad? Seguiremos, Muy continuaremos bien. un poco más, sí. Gracias, Maga. Gracias a vos. Y es el momento, ya saben, después de matemática, de hacer un poco de educación física y después recreo. Bienvenidos a la clase de Educación Física, mi nombre es Gustavo Ruiz. Hoy vamos a trabajar con sexto y séptimo. Los materiales que traje para la actividad de hoy seguro lo tenés en tu casa. Vení que lo hacemos. La actividad que trajimos hoy se va a basar en el salto, ¿sí? Yo traje, fíjense, desde casa una gomita donde le hice un cuadrado en el medio y armé con hojas de papel números de colores. ¿Cuál es la idea de todo esto? Es pisar el número 1 y la ayuda de un adulto o alguien que esté en casa que me diga a qué número tengo que ir saltando. Pero todo esto golpeando el globo y haciendo que el globo no se caiga. Bien, me voy a parar en el 1 y voy a golpear el globo. Y a medida que me van diciendo los números voy saltando. Por ejemplo, 5. Voy saltando
4, voy saltando. 3, voy saltando. 1, bien. 2, 5, bien. 4, 1, bien. Acuérdense de tratar de hacerlo a velocidad y la mayor coordinación posible. ¿Se animan a hacerlo? 5, 3, Vamos, de vuelta. 5, 3, 1, 4, 2, 5, 3. Espectacular. Espero que desde casa lo puedan ayudar y puedan realizar la actividad. Pueden jugar en familia, hacer saltar al papá, a la mamá, al hermano, a la hermana, a quien estén con ustedes. ¿Te resultó difícil? ¿Lo pudiste hacer? Bueno, espero que lo hayan disfrutado en casa. Recuerden lavarse las manos, hidratarse y, muy importante, no salgan. Nos vemos la próxima. Vino bien, un pequeño descanso porque ahora la mente se va hacia otro lado. Lengua, Pau. Sí, prácticas de lenguaje, Flor. Me gustaría recordar con los chicos y las chicas algo que nosotros trabajamos cuando trabajamos recursos en textos que tuvieran que ver con el humor. En particular, seguro que los chicos y las chicas, si venían viendo estos encuentros de lengua desde hace un tiempito, recuerdan que habíamos visto, por ejemplo, una obra teatral de Adela Vaz que trataba sobre el reglamento. Decía, el reglamento es el reglamento y se generaba toda una confusión. Sí. Y después leímos otros cuentitos que trabajaban la cuestión del sentido figurado y el sentido literal como recursos. Hoy nos vamos a detener en algunas cosas que ya vimos, que tienen que ver cuando las palabras que yo leo, veo que se escriben igual, suenan igual, pero quieren decir distintas cosas. Claro. Y como fuimos trabajando con vos, Flor, con Maga, seguramente ayer también lo pudieron seguir profundizando, hay algo en este texto teatral de Butaro que juega con ese recurso de una palabra con dos acepciones diferentes Sí. y la Bien confusión distintas. bien distintas y la confusión que se genera entre estos dos personajes. Uno que dicta una coma y el otro que come, ¿no? Sí. Entonces lo que vamos a hacer es detenernos en eso. Yo en esta obra que es Los distraídos o La torta de la novia, que decíamos de Butaro, me gustaría volver a leer ese pequeño fragmento de la escena en la que se produce el conflicto con la torta para poder detenernos en estos recursos a nivel lingüístico y hacer un repaso de estas cosas que venimos trabajando con los chicos. Muy bien. Decía, Morales, sin dejar de dar jabón a Torcuato, serías la criatura más dichosa de la tierra, punto. Hoy que cumples 18 años, coma. Y Silvio dice, sí, sí, sí. Y nosotros, ¿te acordás que la veíamos a Maga que dramatizaba comía como que se haciendo de comía la Silvio, torta? claro. Exacto. Morales, los ángeles que te aman por tu pureza, coma. Silvio, imposibilitado para hablar por tener la boca repleta, hace con la mano ademanes que significan no se aflija usted, comeré, comeré, como no se preocupe, yo sigo comiendo. Morales, estarán de fiesta en el cielo, coma. Silvio intenta hablar, pero se atora. Morales, en el cielo, alma mía, punto. El amor que ha hecho de nuestras dos almas una sola, coma. Y Silvio ahí le sigue diciendo que sí con la cabeza. Nosotros tenemos acá la escena, que seguro que los chicos la pueden ir siguiendo. Igual Morales no lo veía porque estaba afeitando. Estaba afeitando a Torcuato e inspirado en Claro. dictar esta carta para su amada o su Sí. pretendida. Pero acá aparece fuerte, si nosotros las tuviéramos que marcar aquí, aparece muchas veces una palabra en particular, que es esta, que nosotros decíamos que tiene un significado para Morales y otro significado para este Silvio, que Torcuato había anticipado antes, que hacía 2 días que no comía, ¿no? Nosotros teníamos esa información cuando llega Torcuato y le dice, él es Silvio, te lo presento, hace 2 días que no come. Sí, incluso Silvio en un momento se dice a sí mismo que seguro que Morales, si se entera de la situación, enseguida le va a dar algo de comer. O sea, tiene la idea de que en cualquier momento come, entonces cree que es parte del asunto. Totalmente. Que hace un trabajito para recibir algo a cambio, también podría ser. Podría que ser, claro. Los distraídos, o La torta de la novia, se llamaba. Y nosotros aquí tenemos entonces
para trabajar un ratito durante el encuentro de lengua de hoy, ¿qué pasa con el significado de la palabra coma? Porque nosotros acá estamos viendo que estos dos personajes otorgan dos significados distintos. ¿Cuáles son o cómo podrías yo hacer cuando genera alguna duda? En estos días trajimos el objeto incluso acá, que es el diccionario de papel, que seguro que vos, como yo, usabas en la escuela, Flor, que está... Ay, yo ni lo regalo, lo tengo en casa, que me ¿lo encanta tenés en el casa? diccionario. Sí. Está el diccionario pocket o pequeño, y si no, en una época había como unas enciclopedias, Sí. lo que seguramente ustedes, chicos, ahora acceden a través de las redes cuando tienen conectividad a Wikipedia. Igual está re buena la enciclopedia y Está buena la pocas cosas la enciclopedia. reemplazan. Sí, y hay algo muy interesante del hábito de la búsqueda en el diccionario, que no sé si vos lo recordás, allá en casa ustedes, chicos, chicas, seguramente algún contacto tuvieron, o los grandes del hogar, que es esto de las palabras ordenadas por orden alfabético, donde tengo la primera, la segunda, la tercera, y voy comparando las palabras a ver cuándo encuentro o está ubicada en el diccionario la que estoy buscando. Ayuda a no perderse, también a seguir recordando cómo es el abecedario. Exactamente. Ahora, si yo buscara coma en el diccionario, Sí. podría tener varios significados. Pero hay una aclaración que hacer aquí, que capaz que era un problema cuando buscábamos en el diccionario en papel, que coma en el significado que lo está interpretando Silvio no iba a aparecer probablemente. Claro. ¿Por qué? Yo acá tengo dos significados de la palabra coma. Uno es el signo de puntuación. La coma. Claro, que nosotros sabemos que Morales lo que le está diciendo es una coma que separa las distintas ideas que va dictando en la carta para la muchacha. Y Silvio lo interpreta como una conjugación del verbo comer. Claro, coma usted. Coma usted. El coma usted, si yo buscara en el diccionario, los verbos en el diccionario siempre aparece el infinitivo. Entonces, si yo buscara coma, probablemente en el diccionario habitual no encuentre la conjugación del verbo comer, sino que encuentre el verbo comer en infinitivo, que en este caso yo tendría que darme cuenta que estoy buscando un verbo y buscar el infinitivo de ese verbo, que es comer. ¿Sí? Sí. Entonces nosotros ahí sabemos que es un verbo. Verbo comer conjugado. Sí. Que como vos decías, coma usted es el imperativo, la segunda persona. Claro. No le vamos a poner eso porque es demasiada información, pero aquí entonces tenemos que se encuentran con estas palabras que se escriben igual y en una situación pueden generar ambigüedad, y lo que estábamos viendo es que es un recurso lingüístico que muchas veces se utiliza para generar humor. Claro. ¿Verdad? Entonces, hay algunas de estas cosas de palabras que se escriben, se pronuncian igual y tienen distintos significados que pueden obedecer a dos cosas que nosotros vimos y las hemos visto en otros encuentros. Una son las palabras homónimas. Tenemos una plaquita que nos recuerda cuáles eran las palabras homónimas que tienen que ver con este recurso lingüístico que es la homonimia. Ajá. ¿Lo leemos? Muy bien. A ver de qué se trata la homonimia. Es un fenómeno del lenguaje que consiste en que dos palabras que se escriben igual tengan distinto significado y distinta raíz semántica. Por ejemplo, llama, del verbo llamar, y llama, el animal. Exacto. Una, entonces, veíamos, está interesante cuando habla de la distinta raíz. En este caso, por ejemplo, tenemos, o en el caso de la llama, tenemos un sustantivo que nombra un objeto, acá se nombra un signo de puntuación, o un verbo conjugado. La raíz es distinta. Pero después hay otro fenómeno cuando las palabras tienen distinto significado o pueden significar más de una cosa, que es la polisemia, que también lo habíamos visto y habíamos visto algunos ejemplos utilizados para el humor inclusive, con algunas confusiones, que tenemos la definición también para que los chicos anoten y recuerden. Repasamos entonces qué es la polisemia. Y es un fenómeno del lenguaje que consiste en que una palabra tenga varios significados, por ejemplo, banco, carta, planta y tantos otros. Claro, puede ser el banco en el cual sentarme o el banco al que voy a hacer un trámite. Claro. Y puedo generar situaciones ambiguas que generen humor si uno de los dos hablantes utiliza
una palabra con un sentido y el otro la Claro. entiende en el otro. Se Claro. puede jugar mucho con este recurso lingüístico, por eso lo recuperamos como uno de los recursos para poder trabajar con el humor. Ahora me gustaría que nos detengamos en dos situaciones que no son del texto dramático que veníamos trabajando, sino que son situaciones más en escena. Ajá. Sí, que venimos trabajando que algo de la puesta en escena y las situaciones y qué sucede con ellas sin tanto texto. Bien. La primera la tenemos aquí. A ver si la pueden ver los chicos y las chicas para poder construir a partir de esta escena un texto que adopte forma teatral. Ajá. Como si fuera que de esto nosotros vamos a escribir el texto dramático de esta situación. Bien. ¿Qué sucede en esta situación? Una mujer grande le pregunta a un niño, ¿araña? ¿Y el niño qué le contesta, Flor? No, gato. ¿Cuál es la confusión o lo que nos puede generar cierto recurso del humor de esta situación? Bueno, la idea de que araña es un animal, pero también, es un sustantivo, pero también es un verbo que es araña, que supongo que lo que le quiere preguntar es si el gato araña o no araña. Exactamente, acá se está jugando con el significado del sustantivo animal o del verbo conjugado que le pregunta por la acción que puede hacer ese gato para ver si se acerca, si Claro. lo agarra, si se va a dejar mimar el gato. Sí, está muy sonriente igual para preocuparse por si araña, pero era esa la pregunta. Bien. O porque a lo mejor está reflejando una alegría de que lo quiere ir no se aguanta las ganas de ir a Claro, tocar y está solo chequeando, sí, ¡ay, puede araña! Como con un tono así. Sí. Entonces, si nosotros quisiéramos revisar, nos detenemos un ratito en esta. Si nosotros quisiéramos revisar, tenemos araña, como decíamos en el primer caso, que tiene dos posibles significados. Uno es el sustantivo, Sí. me lo voy a anotar por aquí, y el otro es el verbo. A ver, para allá mientras escribís. así Ah, te dale, veo. así no quedamos cruzadas. Excelente. Bien. Y el verbo, que si buscáramos la definición en el diccionario, yo me la traje anotada acá, dice herir superficialmente la piel con las uñas o con un objeto punzante. Ujú. ¿Sí? Mientras que araña, cualquiera de los animales del orden de los aranéidos, como la tarántula o la viuda negra. Chan. Mm, Es evidente que eso no es una viuda negra. claro. Pero hay ahí un recurso que nos puede llevar al humor. Entonces, si yo quisiera escribir esta situación como un texto teatral, antes de Sí. pasar a la siguiente, que le vamos a proponer a los chicos y a las chicas que lo hagan ellos después, así que la trabajamos juntos y después les proponemos que hagan la actividad, la idea sería, tenemos dos personajes, ¿no? Si transformamos esto en una escena de un texto dramático, vamos a jugar ese juego. Bien. Tenemos señora, Sí. le podríamos inventar un señorita, nombre, ¿eh? sí, o señorita. Señora o señorita, muy bien. Sí. Y Niño. aparentemente sí, niño. podemos Niño, decir. le podríamos poner un nombre. Los chicos, cuando les propongamos a ellos que lo hagan, le inventan un nombre si quieren Bien. para que sea un personaje con identidad. Claro, porque a lo mejor es una señora que conoce incluso. Totalmente. O Sí. la pueden escribir como si fuera una escena que van a representar con alguien del hogar o con Claro. un familiar cuando lo vea. Entonces, si nosotros, esta es la escena con la información de quiénes van a estar en la escena y podríamos tener la acotación de cómo es el escenario, Ujú. ¿no? Que era algo que Sí. nosotros teníamos, que lo anotábamos, ¿se acuerdan? Entre paréntesis. Claro, ¿Dónde porque no estarían? tenemos, pero No tenemos mucho dato. No, pero quizás uno podría imaginárselo. A o sea, ver. podrían estar en una plaza, podrían estar en un vestuario. Vestuario me gusta. ¿Te gusta vestuario? Muy bien. Bien. En un vestuario de paredes blancas, pongo. Claro, si hacemos que el fondo es blanco, efectivamente. De paredes blancas Sí. con un banco de madera. ¿Va? Perfecto. Y podríamos agregar el niño con ropa deportiva, porque tienen los dos calzados deportivos ahora que miro. Sí. ¿No? Entonces puedo poner ambos Deportivo personajes. informal, no sé. Bien, informal. Ambos personajes con vestuario informal o vestimenta. Sí, porque también uno piensa por qué estaría en un vestuario con el gato.
O capaz que no es su gato, también Viste que a podría veces ser. uno va al vestuario y está el gato que Está se el gato. metió ahí. Sí, pero ¿por qué se metería la señora en el vestuario? Vos decís no que se no, sabe. no tiene mucho sentido. No sé. Por eso me gustaba pensar que había una plaza atrás, pero puede ser Bueno, un vestuario. opciones. En un vestuario de paredes blancas podría ser una, en una plaza Sí, para estar afuera. también. Bueno, entonces, la primera que interviene es la señora, Sí, o señorita, vamos a poner señorita. bien. ¿Y cómo está esta señorita? Sonriente, ¿no? Sonriente, sí, con inquietudes. Sonriente e inquieta, podemos poner. Un poco que los brazos en jarra así también me da como medio picarona. Bueno. Medio alegre. Inquieta, ¿no? Alegre. Puede ser, sí, alegre puede ser mejor. Y alegre. Sí, Sonriente y alegre. bien. Solo pregunta araña. Una sola palabra. Tiene Sí. el parlamento, habíamos dicho que se llamaba cuando aparecía el texto de los personajes. Araña. Y le responde niño. ¿Cómo le responde? ¿Podemos hacer alguna acotación? La verdad es que se lo ve bastante tranquilo. No te diría ni contento, ni enojado, ni burlón, ni no se lo. Con tranquilidad. La cara, sí, con tranquilidad. Con tranquilidad. Entre paréntesis, acuérdense que va eso porque es una acotación. Solo responde no. Gato. Porque además da la sensación de que el nene no se está burlando, sino No. que le está respondiendo a la pregunta a lo que entendió. Pensó que él estaba Claro. hablando de una araña en serio, no es que la está burlando. Claro. Porque si nosotros interpretáramos en ese rostro que hay burla, podríamos poner Burlón. burlonamente. Claro. Pero no. No. Él le está contestando, ¿no es, ¿qué es? ¿Tenés ahí una araña? No, un gato. Sí. Bien. Hicimos este ejercicio de trasladar esta escena que nosotros vemos acá en gráfica al texto dramático, ¿sí? Sí. Una actividad que puede ser interesante si ustedes ahí en casa tienen historietas, revistas viejas, alguna viñeta, poder trabajar en esto de traducirlo o versionarlo a texto teatral. Claro. ¿Para qué invitarlos a hacer esto con un material que ustedes puedan ver y compartir con nosotros y trabajando en estos recursos de la homonimia y la polisemia, que son recursos del lenguaje que nos pueden ayudar con el humor? Les vamos a proponer entonces ver esta otra viñeta que tenemos aquí, que hay dos niños, un serpentario se le llama al espacio en el que están las serpientes conservadas para que no anden circulando por ahí. En general en zoológicos ya no hay, pero en algunos museos, en algunos lugares se conservan, se las Sí. preserva de ese modo para que se las pueda conocer y no anden por ahí Miedo. escapándose, dando Claro. miedo o lastimando. Está el señor detrás de la barra del serpentario y se da un diálogo similar al anterior, Sí. al que vamos a invitar a los chicos y a las chicas que puedan hacer este ejercicio de traducirlo a un texto teatral, donde uno de los niños pregunta, ¿cobra? ¿Y qué responde el adulto, Flor? No, que es como decir, cobra no, yarará. Exactamente. Y ahí vuelve a suceder esto que nosotros veíamos de la homonimia, ¿no? Cobra, la palabra cobra, puede tener también dos significados. Yo me anoté cuáles son. Uno es sustantivo, que ahora se los voy a leer, y el otro es el verbo de cobrar conjugado. Que recuerden, si los buscan en el diccionario, quieren saber el significado de un verbo, siempre se busca el infinitivo. Sí. Que los verbos regulares terminan en ar, er, ir. Pueden buscar el significado y después ir viendo cómo se conjuga. Entonces yo me anoté aquí las definiciones que encontré. Cobra, sustantivo femenino, serpiente muy venenosa, de hasta 2 metros de longitud, que ensancha lateralmente la piel del cuello para parecer más grande y amenazadora. En ese lugar tiene un dibujo que recuerda a unos anteojos, habita en zonas cálidas de África y el sur de Asia. ¿Sí? Ah.
Por otro lado, cobrar, que si yo lo voy a buscar al diccionario, lo tengo que buscar como infinitivo al verbo, no cobra, recibir una persona una cantidad de dinero que se le debe como pago por un servicio o un trabajo realizado. Claro, a veces si vamos a buscar, por ahí está cobra, pero dice del verbo cobrar y tenemos que ir a cobrar. Exactamente. No va a estar la definición en sí, Claro. sino te remite al infinitivo. Muy bien, Flor. Entonces, ¿qué situación cómica o de confusión se produce aquí por la doble acepción de la palabra cobra? Parece que los chicos, ¿qué están preguntando? ¿Por la variedad de la serpiente? A mí me parece que quieren pagar para entrar. Sí, o preguntan si para acceder a ver el serpentario, para entrar al serpentario, ¿se cobra Claro. o es gratis? Claro. Y el señor le pregunta por el tipo de serpiente que está dentro del serpentario. Que es un poco lo mismo, ¿no? Porque en los dos casos la propuesta es por el verbo y se entiende el sustantivo. Sí, sí, se podría probar alguna distinta, pero Claro. las que elegimos hoy para proponerle a los chicos y a las chicas que puedan trabajar en casa como actividad, que lo pueden empezar haciendo con estas, así como nosotros fuimos tomando decisión, pueden nombrar a los chicos y a las chicas, Claro. nombrar el lugar, si alguna vez fueron a un serpentario, saben dónde hay, pueden poner exactamente ese escenario, Claro. describir un poco más de la situación, si están vestidos, de los estados de ánimos o actitudes que tienen los personajes y armar una escena que puede ser la escena del serpentario y capaz les da lugar para largarse a escribir un texto teatral más largo o para después ir a buscar alguna otra viñeta o situación en casa que les pueda dar ganas de transformarla en un texto teatral de estas características. Buenísimo. Sí, Me encantó. re divertido. Empezar a escribir texto teatral. Bueno, hacia allí vamos entonces. Y vamos a otro lado más, porque vieron que este es el momento en que si hay algún adulto o alguna adulta en zona, yo sugiero, llámenlos, porque esta información les puede interesar. Y si no hay un adulto en zona, quizás pueden tomar algo de apuntes para entender qué hacemos si no podemos ir al banco, si se nos complica algún trámite. Hay recursos. Uno es el cajero automático, fíjate. Estamos atravesando una etapa en la que debemos salir de casa lo menos posible, para cuidarnos a nosotros y a los demás. Por eso, es bueno hacer las operaciones de la vida cotidiana de la forma más fácil, rápida y segura posible. ¿Cómo extraer dinero en efectivo del cajero automático? Acércate al cajero del banco más cercano. Podés utilizar cualquiera sin pagar cargos ni comisiones hasta el 30 de junio del 2020. Introducí tu tarjeta de débito en la ranura. Ingresá el PIN, tu clave compuesta por 4 números. Desde ya, no lo compartas con desconocidos y no la digites en presencia de extraños. Elegí la opción Extracciones/Adelantos. Selecciona el tipo de cuenta, por ejemplo, caja de ahorro en pesos. Elegí el importe que deseas retirar. Si no está en la pantalla, marca otro importe y escribí el monto que quieras. Eso sí, debe ser siempre múltiplo de 100. Por ejemplo, 500, 2.300 o 5.800. Luego, confirma el monto. Recordá que los cajeros tienen la obligación de permitirte extraer hasta 15.000 pesos por día. Si el cajero te solicita tu clave PIL de 3 letras, ingresala seleccionando los grupos que contienen esas letras. Retira el dinero, el comprobante y chequea que se corresponda. Si notas una diferencia o si tu tarjeta es retenida, comunícate por teléfono con tu banco. Ojo, no te olvides de retirar la tarjeta. El cajero suele realizar un sonido y luces para alertarte de que no te la olvides. Pero por las dudas, chequea que la hayas guardado bien. También se puede retirar dinero en comercios o puntos de extracción adheridos, como supermercados, estaciones de servicio o farmacias. Cuidémonos entre todos y todas. Veníamos diciendo hace un ratito que si quieren hacer algunas preguntas de lo que va surgiendo en estas clases en televisión, en este Seguimos Educando, pueden consultar vía WhatsApp. Les recuerdo el número igual ya que estamos, 11 32 62 6362. Pero también si quieren comunicarse y contarnos qué están mirando o mostrarnos alguna imagen de cómo están estudiando, todo eso
recontra bienvenido y para eso tenemos redes en Instagram, @seguimoseducando y en Twitter, @seguimoseduc. Pero además hay una página web donde pueden navegar gratuitamente, donde no necesitan datos y donde además hay un montón de material para trabajar. Hay los programas de televisión, los programas de radio, todo eso lo pueden encontrar, pero además pueden encontrar los cuadernillos, actividades para hacer y algunas cosas para estudiar. Así que www.seguimoseducando.gov.ar. Pero para todo esto, en este contexto de cuarentena, como digo, contexto de cuarentena, pero es el contexto en el que estábamos, para todo esto siempre viene bien, y sobre todo en esta situación en la que estamos bastante en casa, en algunos casos solamente en casa, y tenemos que estudiar y encontrar un rincón para estudiar que no podemos encontrar ahora en el colegio, entonces viene bien armarse un espacio propio, si es que se puede, o quizás un horario en el que sabemos que determinado espacio no está siendo utilizado. Consejos. Sí, nosotros venimos trabajando mucho con los chicos y las chicas de sexto, séptimo y primero desde el inicio de Seguimos Educando, Flor, con esto de que cada uno, algo que decimos siempre es a su tiempo, en su momento y con su realidad, ¿no? Claro. Porque puede suceder que muchas familias que están en aislamiento social preventivo y obligatorio no están yendo a la escuela, puede ser una familia que tenga un solo niño o niña, entonces es fácil de organizarse, puede ser que sean muchos dentro del hogar, que los padres salgan o no salgan o tengan que trabajar adentro, entonces si hay herramientas o un espacio común para poder trabajar y estudiar todos, algo de la organización dentro del hogar es súper importante. Pero además de esas circunstancias donde cada hogar y cada uno de ustedes, chicos, chicas, con su familia, irá intentando desde el diálogo y los momentos encontrar la forma, sí tenemos algunas herramientas que al momento de organizarse para estudiar son generales y solemos proponerle a los chicos y a las chicas que las tomen en cuenta para ver qué de eso pueden adaptar a la vida de cada uno. Claro, como decías, hay cuestiones que tienen que ver con los espacios y las realidades generales. El otro día hablábamos con Mateo en La Pampa, un alumno que nos contaba que busca el momento en el que su mamá no está usando la mesa y en ese momento, que habitualmente era la tarde, él se sentaba y hacía todas las actividades que tenía para hacer. Tiene que ver con adaptarse, todos tenemos que adaptarnos en la casa. Totalmente, porque además muchas veces las familias, los papás, las mamás o los adultos que viven con ustedes, hay un montón de actividades laborales si las hacen adentro, más todo lo que tiene que ver con el trabajo doméstico. Por ejemplo, terminamos de comer, si la misma mesa en la que comemos se usa para que trabajemos y estudiemos, hay algo de esas actividades que a lo mejor o se dejaban para después o había turnos de la organización familiar de las actividades del trabajo doméstico que empiezan a necesitar organizarse. Y también puede pasar que a medida que pasan las semanas y los días, algo de esto o estaba desorganizado y se va organizando, o estaba organizado y se va desorganizando por cansancio, Sí, por claro. superposición de cosas. Y también seguramente depende mucho, chicos y chicas, si ustedes están en contacto o tienen la posibilidad de estar en contacto con sus profes y seños, o si no, si se van organizando con el material de Seguimos Educando solamente, si hay hermanos más chicos que vienen y sacan todo de la mesa, lo que yo había dejado organizado para poder seguir estudiando, pero lo que es bien importante es que hay algunas técnicas o consejos que tienen que ver con el espacio, con la búsqueda de ambientes que tengan luz, con ir reconociendo cada uno de ustedes, chicos y chicas, las necesidades y las posibilidades a partir de algunos consejos que nosotros desde acá brindamos en forma general, para que cada uno pueda ir haciendo su caminito, ir construyendo y por qué no ir teniendo un registro, ¿no?, de qué fue pasando. Por ahí las primeras semanas les pasaba alguna cosa, al mes algo de eso cambió y ahora que ya estamos cerca de los 3 meses de no ir a la escuela, seguramente algo de eso les va a servir a ustedes también para identificar cuestiones de cómo organizarse para que al volver a la escuela, porque siempre decimos que la escuela es irreemplazable, pero a la escuela en algún momento vamos a volver, seguramente algo de todo este trabajo que están haciendo ustedes con sus familias de organizarse, de buscar los momentos, de organizar los materiales, sin el acompañamiento diario de los docentes y los profes y sin esta cosa de poder trabajar con los compañeros y los amigos que nos pasamos las hojas, los materiales, seguramente algo de esto que
que ustedes han ido construyendo, que es único y para ustedes, les va a servir cuando vuelvan a la escuela. Está bueno también eso que decís de los tiempos, porque al principio de la cuarentena, por ejemplo, yo recuerdo que me costaba dormir. Dormía muy mal, dormía poco, no me acostumbraba, no sabía cómo armarme. Y de repente, no sé qué sucedió, pero evidentemente me fui ordenando un poco y ahora, además de que duermo muy bien, se me fue ordenando el año. Viste que a veces cuando empieza el año, y esta es una particularidad en la que estamos, cuando empieza el año empezás como, bueno, ahora hay un nuevo horario, por ahí en las vacaciones hubo un horario distinto y nos vamos armando. Esta es una situación que nunca vivimos, pero que ya sabemos cómo es adaptarse a algo. Totalmente. Y puede haber alguno que le pase al revés, que al principio estaba tranquilo y a medida que fueron pasando los días, Claro. los días de no salir, de no ver a los amigos, a las amigas, ustedes, capaz alguno cumplió años y eso generó ansiedad o angustia de no poder festejar o tuvieron un festejo virtual distinto. Son cosas que nos van movilizando y que ofrecen cambios. Ejemplo, suena el timbre, estoy en la escuela. No terminé de copiar. Meto el ajo en la mochila, llego a mi casa. En mi casa la ordeno o no la ordeno, la veo al día siguiente. Hay cosas de esas que a lo mejor en la escuela, cuando vayas, si yo voy teniendo estas técnicas o consejos que nosotros les vamos dando para organizarse, pueden servir que para que cuando vuelvan a la escuela, ahí te mandé una de la que pasa bastante seguido, no sé si a ustedes chicos y chicas les pasa, pero hay algo de la organización y de estas formas de estar atentos a lo que tiene que ver con las tareas y las actividades de la escuela, que está bueno ir teniendo registro ahora que tenemos tiempo para pensar en eso y que, como siempre plantea Flor, háganos llegar cómo se fueron sintiendo, cómo se organizaron y veamos estos consejos, a ver si les parece que algo de esto en esta nueva etapa de llegar casi a los 3 meses de no ir a la escuela, volviéndolo a ver, les puede generar alguna otra idea, novedad o ganas de organizarse. Eso, nos transmiten cosas a nosotros. Yo sugiero que hablen con amigos, amigas o los adultos de la casa, lo que a ustedes les parezca bien o les quede más a mano. Y hay consejos en este contexto. Te presentamos algunas estrategias que te pueden servir para estudiar en casa. Todas estas herramientas implican dedicación para la lectura y atención para seguir las consignas. Vamos a ver diferentes estrategias como resúmenes, cuadros sinópticos, calendario. Probá y elegí la que te sirva más, con la que te sientas más cómoda o más cómodo. Van algunas sugerencias. Toma descansos. No estudies periodos largos. Prepara todo antes de comenzar. Cuadros sinópticos y mapas conceptuales. Estos esquemas buscan organizar la información de los textos que tenés que estudiar. Son los que arma el docente a modo de síntesis del tema que se trató en la clase, pero en este caso los vas a armar vos en casa para repasar lo estudiado. ¿Cómo se hace? Bueno, hay que leer el texto con atención. Leerlo por segunda vez y poner un título a cada párrafo. En una hoja con los títulos, escribir las relaciones entre ellos: causa, consecuencia, conclusión, enumeración u oposición, prestando atención a las jerarquías. Y volver a escribir los títulos, pero organizados según las relaciones, que pueden ser unidas por flechas de diferentes colores, tamaños y tipos de letra. Para hacer un resumen, tenés que leer el texto original, deteniéndote y tomándote el tiempo necesario hasta comprenderlo. Pregúntate, ¿cuál es el tema central del texto? Subrayá las ideas principales y las secundarias, si podés, en distintos colores. Hacé anotaciones de palabras clave que te permitan saber de qué habla la parte que resaltaste sin tener que leer todo. No se trata simplemente de cortar o copiar, que es lo mismo, fragmentos del texto original. Redactá el resumen con tus palabras, armando un texto que tenga sentido. Tenés que tener en cuenta cuáles son las secciones más relevantes, dónde pone el foco de atención el autor, cuáles son las conclusiones, entre otras. Otra manera de hacer tu resumen es un punteo, un listado de ideas. Busca tu estrategia. Ahora podés estudiar de tu resumen. Antes de que empieces a hacer las actividades del cuaderno, no te olvides. Organizá tu calendario de materias para saber qué día vas a hacer cada tarea. Prepara todo lo que necesitas para no tener que pararte a cada rato. Hacer recreos y descansos. Lee las consignas y materiales. Prepara resúmenes o cuadros. Ejercita varias veces si es tarea de matemática, por ejemplo. Y deja todo ordenado para volver a empezar mañana.
Bueno, ya está, tenemos consejos, ya sabemos cómo armarnos más o menos en casa. A lo mejor algo de esto nos sirvió, nos vino bien. Eso no lo tuve en cuenta y viene bien. Bueno, este es el momento entonces de empezar a practicarlo, quizás con ciencias sociales. Sí, Flor. Y como venimos haciendo en estas semanitas, la idea es poder retomar, como anticipamos al inicio del encuentro de hoy, algunos temas del modelo agroexportador, sobre el que trabajamos bastante anteriormente con los chicos y las chicas de sexto, séptimo, primero, de acuerdo a donde estén, pero profundizando en una dimensión que habíamos dejado nombrada y no habíamos profundizado tanto. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos planteado que el modelo económico era una construcción teórica sobre, o que se nombraba como modelo económico algo luego de que había sucedido? Ajá. En 1880 no había esta categoría o esta idea de que se estaba construyendo este modelo económico. Es algo que después, desde las ciencias sociales, cuando se analiza en la historia, en la economía, se van nombrando los procesos que existieron. Entonces, cuando hablamos de la idea de modelo económico, lo vamos a volver a anotar aquí, seguro que los chicos y las chicas pueden buscar en sus apuntes o anotaciones que habían hecho anteriormente, económico, y ir repasando conmigo algunas de las características que habíamos mencionado del modelo económico agroexportador. Habíamos dicho que como modelo económico tenía que ver con cuáles eran las actividades económicas principales de una economía o de un país en un momento. Habíamos hablado del concepto de mercado, no como el mercado, el almacén al que se va a comprar, sino de esa relación entre la compra y la venta de bienes y servicios. Ajá. Habíamos hablado de que cada país desarrollaba su modelo económico en función de cierta división internacional del trabajo, que en esta época, es la época en la Argentina, se suma a esta división internacional del trabajo, teniendo en cuenta sus recursos naturales, la capacidad de producción y algunas cuestiones que iban de la mano de la construcción de ese Estado Nacional argentino que nacía. Entonces, como modelo económico, si tuviéramos que anotar, anotaríamos esta idea de mercado y de mercado mundial, que se acuerdan que nosotros estuvimos trabajando anteriormente, como luego de varias crisis hubo un proceso de globalización donde esto se transformó muchísimo. Pero si volviéramos a trabajar la idea del modelo económico agroexportador, lo que es interesante pensar que la Argentina en ese momento, en esa división internacional del trabajo, lo que hace es manifestar su capacidad de producir, habíamos dicho, dos actividades principalmente. Una, la producción agrícola, principalmente de granos, y la otra, la cría de ganado, principalmente vacuno. ¿Sí? Entonces se producían alimentos, mayoritariamente, que se exportaban, o sea, que se vendían hacia afuera de nuestro país y luego se compraban de afuera del país porque se importaban. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de estos dos términos del comercio internacional? Se importaban productos manufacturados que pasaban por un proceso de industrialización en otros países que tenían mayor desarrollo de las industrias y de las fábricas de este tipo de productos. Claro. Entonces, si les parece, podemos ver una plaquita que resume brevemente algo de esto que ya habíamos trabajado del modelo agroexportador y después profundizamos en lo que íbamos a trabajar hoy. Plaquita de este modelo entonces para revisar un poco de lo que venimos hablando. El modelo agroexportador marca un periodo de la historia en el que nuestro país se inserta al mercado mundial como economía productora y exportadora de materias primas e importadora de productos manufacturados. Muy resumido todo esto que venía contando Pau. Exactamente. División Internacional del Trabajo. Producción, vamos a abreviarlo y vamos a decir producción de materias primas. Usualmente, en lugar de decir granos, vacuno, todo esto que decíamos recién, la Argentina se ubica como productor de materias primas. Bien. Ahora, lo que vimos es que para que se pueda dar el desarrollo de este modelo económico o del que siguió después, que habíamos hablado, ¿se acuerdan, chicos y chicas, que era de industrialización para reemplazar lo que ya no se podía importar por una crisis muy grande que hubo luego de este modelo o que cambió este modelo? Hay una intervención fuerte del Estado.
¿En qué sentido? En el momento en el que la Argentina se ubica en el mercado internacional mundial como productor de materias primas, Sí. la intervención del Estado tiene que ver con algunas cuestiones bien interesantes que tienen que ver con ir dando una estructura jurídico y política. Por ejemplo, Flor, chicos, chicas, los campos o las tierras que se utilizaron para la actividad de la agricultura y la ganadería en este momento, antes de que se empezara a visualizar la construcción de estas actividades económicas como centrales para ubicarse en el mercado internacional, no estaban alambrados. Claro. La idea de alambrar los campos para que esas tierras formaran parte de una actividad productiva que iba a dar a la Argentina cierto lugar en la economía mundial fue algo que se construyó, para lo cual el Estado intervino. Respecto de las tierras, nosotros habíamos visto también que junto con la disponibilidad de tierras y todas unas políticas que el Estado central tuvo respecto de las poblaciones de los pueblos originarios para disponer de esas tierras y poder producir y enriquecerse cierto sector que accedía a esas tierras, también habíamos visto que tenía que ver con la disponibilidad de trabajadores o manos de obra, que algunos estaban aquí, pero que después hubo un proceso muy grande de inmigración, donde hubo personas que venían a trabajar en la tierra o que terminaron trabajando en la tierra con grandes concentraciones de tierra que tenían ciertos propietarios. Y también habíamos visto que hubo cierta inversión extranjera de algunos países interesados, sobre todo Inglaterra, en invertir para que toda esta economía vinculada a exportar, o sea, sacar y vender hacia afuera materias primas, tuviera mayor desarrollo. Algo de esto vamos a trabajar hoy. Me parece importante entonces también ver qué otras acciones llevó a cabo el Estado Nacional para organizar en todo el territorio este modelo productivo antes de meternos puntualmente con lo que tiene que ver con las inversiones extranjeras y el ferrocarril, que es el tema puntual que vamos a desarrollar hoy. Bien. ¿Vemos la plaquita? Muy bien, plaquita entonces del tema y dice, modelo agroexportador, nacionalización de la ciudad de Buenos Aires, extensión de la frontera agrícola con las campañas contra los indios, llamada campaña del desierto, así se decía en ese momento, consolidación de un poder centralizado, instauración de una moneda única en todo el territorio nacional y consolidación de un ejército nacional para la defensa de las fronteras. Un montón de cosas que el Estado decidió en ese momento. Un montón de cosas que el Estado pudo decidir en ese momento, que fue el Estado en el que se terminó toda una disputa interna dentro de nuestro país con diferentes regiones e intereses que dieron lugar a un consenso o a la construcción. En primer lugar, hacía no tanto tiempo que estaba la Constitución Nacional y que el Estado empezó a materializarse como Estado Nacional por delegación de las provincias de algunas de estas cuestiones. Claro. Cuando se consolida este proyecto, claramente hay algo del poder central ubicado en Buenos Aires, con mucha centralidad en el puerto, y muchas de estas actividades, por ejemplo, tener una moneda única para que las actividades productivas y el comercio, a diferencia de épocas anteriores, donde cada localidad o cada provincia con cierto sector territorial podía manejarse de distinta manera, se va conformando esto de un Estado nacional único que de ese modo se posiciona hacia el mundo o hacia el resto de los países. No lo pensemos como ahora en esta tierra totalmente globalizada, donde todo hay relación con todo, no. Otros tiempos, otros momentos, pero sí una decisión muy importante de la dirigencia de ese momento de consolidar a la Argentina como un país productor de materias primas para exportar estas materias primas e importar materias ya manufacturadas. Decíamos recién que hubo algo de esta actividad súper importante que tiene que ver con el ferrocarril. Cuando nosotros los trabajamos, yo había hecho respecto del ferrocarril uno de esos mapas a mano alzada que es como un triángulo con un poquito de forma de Argentina. No digas así que dibujás muy bien. Bueno, era una representación en la que yo había intentado reflejar algo bien interesante respecto de cómo, para que se pudiera dar el comercio y que las materias primas que no estaban producidas en Buenos Aires, sino que se producían principalmente en La Pampa y en algunas otras regiones que ahora vamos a mencionar, cómo toda esa red ferroviaria se había ido desarrollando con inversiones inglesas,
si ustedes están atentos y atentas, y algo de esto después les vamos a proponer cuando terminemos el encuentro de hoy de sociales, que los trenes mayoritariamente circulan por la izquierda. ¿Te acordás, Flor, que cuando trabajamos sobre el Día de la Seguridad Vial, habíamos visto que usualmente hasta el año 45 en la Argentina se circulaba por la izquierda? ¿Por qué? Porque la mayoría de los medios de transporte llegaban a la Argentina desde Inglaterra, y en Inglaterra todavía hoy se maneja por la izquierda. Entonces, si nosotros pensamos... ¿Dónde está el control, el volante o lo que corresponda? Exactamente, así se circula en ese país. Nosotros sabemos que el trazado de las vías férreas o del ferrocarril en la Argentina se inició con inversiones inglesas. Entonces, es interesante ver, seguramente, si ustedes cuando salgamos del aislamiento obligatorio van a las estaciones de tren, paran de la mano izquierda, digamos, contrario a cómo circulamos nosotros con los autos, porque es un trazado de vía férrea que está desde aquella época. Claro. Interesantísimos poder ver estos mapas. Vamos a ir viéndolos de a uno. El primero, tenemos la región de la Argentina, del centro hacia el norte, porque prácticamente no había producción de estas materias primas en la zona sur del país que fueran sensibles de poder exportar a otros países, entonces no se compara esa zona, pero nosotros vamos a ver la red ferroviaria en 1870. Fíjense que tiene un breve trazado entre Córdoba, Villa María, Rosario, Chivilcoy y Chascomús, todo coincidente con la zona central de nuestro país. Lo interesante es ver cómo 20 años después, la red ferroviaria en 1890, fíjense el crecimiento en el trazado de las vías férreas que tiene, conectando distintas zonas productivas del norte, del oeste, hacia la zona este, que es donde está el puerto de Buenos Aires, puerto privilegiado para la salida de las materias primas, que ya dijimos que eran principalmente granos y ganado, hacia el exterior. ¿Quiénes eran los principales compradores de estas materias primas? Nosotros sabemos que Inglaterra y Gran Bretaña. Por eso también el interés de hacer esta inversión para que el comercio y el traslado, el transporte de estos productos pudieran llegar a Buenos Aires, que era el puerto privilegiado para la actividad económica de la venta hacia el exterior. También sabemos que eso tenía que ver con la exportación y con la venta de los productos que se producían aquí. Pero también sabemos que hacia el puerto de Buenos Aires, como mencionamos de este mismo modelo, además de vender o exportar materias primas al exterior, se compraban o importaban otros productos manufacturados, principalmente de Inglaterra, Francia, Alemania, y también algunas incipientes actividades de fabricación argentina o local que se producían en Buenos Aires, eran llevadas o comerciadas hacia el interior del país a través de las mismas vías férreas. Entonces nosotros podemos pensar en todo un proceso que va hacia el puerto de Buenos Aires para exportar, y en todo un proceso que a partir de la importación o de la producción local en Buenos Aires se comercia hacia el interior del país. Claro, llevamos al puerto lo que nosotros producimos y traemos del puerto lo que vamos a distribuir por el país. Hacia el interior del país, claro. Exactamente. Con esta aclaración de que había algunas cositas que se producían en la zona de Buenos Aires que también se llevaban hacia el interior. Y finalmente, en 1910, fíjense cómo hay algo de esto que tiene un trazado un poquito más denso, con localidades algo más vinculadas entre sí, sobre todo alrededor de la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, que son las zonas centrales o que nosotros ubicamos como de la Pampa húmeda, que es la zona geográfica y territorial que más se benefició con este modelo agroexportador. ¿Sí? Una aclaración importante es: todo esto tiene que ver con la actividad económica y un crecimiento exponencial de la vía férrea vinculado a la actividad de importar y exportar y del comercio. Pero lo cierto es también que mientras se construía la red ferroviaria y a partir de la instalación de todas las estaciones intermedias de la red ferroviaria, hubo muchísimo, en primer lugar, trabajo, comunicación y pueblos del interior que tenían como actividad principal la actividad ferroviaria.
¿no? Como en un Claro. pueblo en el que vive el ferroviario, en algunos se desarrollaron talleres, comercios alrededor de esa estación de tren y toda una vida productiva y de actividades económicas relacionadas con el desarrollo del trazado de la red ferroviaria, Claro. que tenían que ver con que iba pasando por ahí el tren y toda la actividad vinculada con eso. Claro, es un espacio completamente conectado con el resto del país. Totalmente. Conectado hacia un punto central, ¿no? O sea, pensemos que aquí no hay comunicación entre Salta y San Juan, por ejemplo. Claro. Hay una tendencia Al a que puerto, domine todo hacia el puerto. Claro. Lo cual también es un dato y no sabemos cómo hubiera sido si se hubieran establecido comunicaciones entre distintos puntos del interior que no pasaran por Buenos Aires. Hubiera Claro. sido otro tipo de desarrollo de algunas zonas del interior probablemente. Claro. Y por último, acá tenemos en kilómetros de red ferroviaria cómo fue avanzando. Fíjense que en 1857 había solo 10 kilómetros de red ferroviaria. En 1887, que sería entre los dos primeros mapas, acercándose más al de 1890 que vimos, 6.700 kilómetros de red. En 1900, 16.000, o sea, más que se duplica. En 1914, 33.000. Y en 1930, 38.000. Fíjense cómo hay un crecimiento muy, muy avanzado y potenciado en este periodo que nosotros estamos detectando o enunciando como el del modelo agroexportador. Después de 1914 a 1930 crece, pero no en la magnitud en la que nosotros podemos ver de alrededor de 1880, que es cuando damos inicio a este modelo, a 1915, ¿sí? Y no son tantos años, pienso ahora en no sé, en todo lo que genera Internet en el mundo y el enorme cambio que representa, y en esos pocos años también hubo un cambio muy fuerte. Sí, acá. tenemos que pensar en la cantidad de modelos de auto que Claro. en nuestra era contemporánea se fabrican nuevos, o el tipo de comodidades en esta cantidad de años en la era actual, son cambios muchísimo más acelerados. Claro. A eso te referís vos. Y después recordemos que el corte es en 1930, porque en 1930 hubo una crisis mundial que hizo que la centralidad del modelo agroexportador se viera modificado por la necesidad de producir aquí en el país lo que ya no se podía importar porque todo el país estaba en crisis, ¿sí? Algo de eso lo habíamos trabajado. Importantes algunas cositas respecto a esto. Vieron que siempre que trabajamos algo de los modelos económicos y las relaciones comerciales, vemos algunas ventajas o cuestiones que tuvieron mucho desarrollo y esplendor y algunas desventajas o desigualdades que van de la mano de eso. En primer lugar, de todas estas líneas férreas o redes ferroviarias, nosotros sabemos que las compañías inglesas invirtieron en algunas de ellas. ¿En cuáles? En las que eran más rentables, vinculadas a, sobre todo, la pampa, que producía principalmente los productos que luego ese país compraba. Claro. Entonces era importante que una vez que se producían, pudieran ir rápido al puerto para después, además, vender hacia adentro. Pero nosotros sabemos que hay otras zonas que tuvieron desarrollo más hacia el norte, lo que se extendió hacia el sur o hacia el oeste de del país, que tuvo que ver con inversión del Estado para los ferrocarriles. Entonces, ahí en la composición de esta red, tal cual la vemos, hay, como dijimos, inversión inglesa, pero también una decisión del Estado de ampliar eso. Y como impacto, así como veníamos diciendo que la Argentina se ubicó como mercado, como país productor de materias primas en el mercado internacional, es interesante saber que cuando se importaban productos ya fabricados en el exterior, hubo zonas de nuestro país donde se fabricaban productos similares que tuvieron talleres que cerraron, ¿sí? En Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero, por la competencia de algunos productos que ingresaban desde el exterior, estas actividades económicas cayeron porque eran o más elaborados, más baratos importarlos que producirlos acá. Pienso en esto que alguna vez hablabas del Mercosur y de la importancia, que vino muchísimos años después, de la importancia de proteger
justamente eso. Exactamente, porque acá se desarrolla muchísimo y hay algunos sectores territoriales y sobre todo quienes eran dueños de las tierras tienen muchísimo beneficio con esta actividad económica y nos posicionó en el mundo como un país con cierta actividad económica, pero hay otras que no tuvieron tanto desarrollo o dejaron de existir. Porque cuando nosotros decimos que se cerraron talleres en Catamarca, Santiago del Estero y estos lugares, fue gente que se quedó sin trabajo y que emigró en busca de trabajo. Algo de esto nosotros después lo vimos en el periodo siguiente, y cómo las migraciones internas muchas veces tienen que ver con sectores de la población de algunos lugares que se quedan sin trabajo y van a buscar trabajo a otros lugares, para eso cambian su lugar de residencia. Vamos a hacer un repasito de qué actividades sí lograron prosperar con este modelo, que me parece que es interesante para pensar incluso en el desarrollo de algunas actividades económicas actuales o de cómo se fueron dando en la historia de nuestro país, que seguramente los chicos y las chicas de distintos lugares del país van a identificar como la producción de sus lugares. Claro. En primer lugar, además de la zona de La Pampa, que dijimos que principalmente granos y ganado vacuno, no es la provincia de La Pampa. Cuando nosotros decimos La Pampa, estamos hablando de algunas zonas de Buenos Aires, Santa Fe y algunas zonas de La Pampa, pero tampoco toda La Pampa, ¿sí? Estas zonas, principalmente con el ganado vacuno y la producción de granos, que es como el sector muy privilegiado que en las distintas etapas nunca fue una actividad que se abandonó o dejó de sostenerse. Es una actividad muy, muy importante, fundante y que se mantiene hasta nuestros días hoy como una actividad económica muy importante de nuestro país, entre otras cosas porque fue como la Argentina se ubicó en el mundo y lo que se decidió en ese momento privilegiar. Claro. Después nosotros vamos a tener en el NOA, en el noroeste argentino, seguramente los chicos y las chicas que son de esa zona esto ya lo saben y lo están gritando adelante del televisor, todo lo que tiene que ver con la producción de azúcar. ¿Sí? Sí. Después, en la zona de Cuyo, seguramente ya me pueden anticipar qué se producía. En la zona de Cuyo, la uva y el vino. Pero exactamente, producción vitivinícola. Todo lo que se mantiene hasta hoy. Todas actividades que en ese momento fueron fundantes y que también se vendían dentro de nuestro país, estas producciones locales. Ahí también podemos pensar que son redes ferroviarias que le interesó al Estado, porque tenían que ver con el consumo y el comercio interior. Claro. Y en Chaco, lo vamos a mencionar como provincia y no como zona, la producción del quebracho para todo lo que tiene que ver con producción de madera, ¿sí? Como una producción local súper interesante. Entonces, es importante tener en cuenta que hubo muchas regiones que se vieron beneficiadas en el comercio y en la actividad productiva y que hubo otras que no, que sobre todo las que estaban dedicadas al consumo interno. Y es bien interesante lo que planteabas vos, Flor, y lo que muchas veces cuando vamos viendo los distintos modelos económicos vamos pensando, que es cómo poder balancear esta relación entre lo que se compra hecho y lo que se vende hacia afuera, y cómo a veces hay medidas de protección comercial que lo que hacen es beneficiar que se desarrolle aquí. Como actividad, lo último que le vamos a proponer a los chicos y a las chicas es que traten de indagar un poquito cómo es el estado de las vías ferroviarias y de la red ferroviaria hoy, y si pueden que nos cuenten si su pueblo, su ciudad, su lugar de residencia tiene o tuvo algo que ver con la historia de la red ferroviaria. Cuéntenos entonces en Twitter, @seguimoseduc, y atención, no se vayan porque ahora vamos al recreo, pero en un ratito, hablando de las distintas provincias del país, vamos a ir a Santiago del Estero. En un rato te cuento por qué, vos no te vayas. Llegó el último bloque y te dije que íbamos a ir a Santiago del Estero. ¿Por qué? Bueno, específicamente a la localidad de Pozo Cavado. Ahí está Miriam. Miriam es docente, es profe, y vamos a charlar con ella sobre este panorama de cuarentena para que nos cuente un poco cómo vive este contexto. Hola Miriam, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Un placer saludarlos aquí desde Santiago del Estero. El placer es todo nuestro. Y contanos cómo estás viviendo esta situación tan particular que nunca te había tocado, quiero creer. ¿Cómo te está tocando? ¿Cómo la estás viviendo? ¿Qué es lo que te sucede? ¿Te fueron cambiando los ánimos? Contanos un poco. Sí, ahora puedo decir que estoy un poco más relajada, más confiada que al principio, porque la verdad que he pasado por diferentes estados emocionales del momento en que anunciaron que se iniciaba la cuarentena y el confinamiento y bueno, una mezcla de emociones, de angustia, de desesperanza, de desesperación. Pero bueno, poco a poco, lentamente, le fui encontrando la vuelta y la manera de ver cómo afrontar esta situación, cómo vivirla y bueno, te cuento que esa noche del anuncio de la cuarentena prácticamente no habíamos podido dormir, preocupados por todo lo que se venía y por la incertidumbre que nos inundó a todos. Creo que a todos los docentes nos pasó esto y a todas las personas. Sí, está bueno que digas todos los docentes, ¿no? Porque todos vivimos esto de una forma muy especial y cada uno lo vive como puede, pero todo el tiempo estamos diciendo acá con las profes de Seguimos Educando que, bueno, los profes y las profes de todo el país están viviendo una situación muy particular porque además están trabajando un montón para que a los chicos les pueda llegar un poco del contenido educativo. ¿Cómo es que vos te contactás con tus alumnos? Porque supongo que, bueno, habían sido pocos días de clase, no sé cómo funciona ahí, pero tengo entendido que es un plurigrado. ¿Cómo funciona? Contanos. Sí, mi escuela es una escuela unidocente, soy la única docente y tengo una profe de educación física itinerante, también tengo un jardín anexo donde hay una seño que atiende a los nenes de jardín y nosotros habíamos comenzado las clases con normalidad, íbamos en la segunda semana, estábamos en plena etapa de diagnóstico. La ventaja que tengo yo en relación con la situación de otras escuelas es que al ser unidocente, soy la única docente que acompaña a todos sus alumnos en todo el trayecto escolar. Claro. Así que lo complicado era con los niñitos que ingresaban a primer grado, que recién estábamos empezando a entablar el vínculo. Claro, porque expliquemos que lo que quiere decir es que hay una sola docente, es que con todos juntos te repartís los distintos niveles y edades de cada uno, pero todos en el mismo lugar. Claro, en un aula tengo 15 alumnos y en esos 15 alumnos tengo matrícula en todos los grados. Claro, pero los grados más altos ya te conocen. Claro, a partir de segundo grado ya soy la seño y en séptimo ni te imaginas porque, bueno, son 7 familia. años. Claro. Y sí, seguro. Me preocupaba tanto esto de lo de la distancia porque, bueno, sabemos que la escuela es un lugar de encuentro donde el vínculo personal es tan importante y especialmente en la zona rural especialmente también en escuelas de las características como la mía, en la que el vínculo que existe entre los docentes y los alumnos es tan especial. Entonces, para mí eso ha sido, por un lado, ventajoso porque conozco a mis alumnos, sé cuáles son sus necesidades educativas, digamos, entonces, cuando se desata esto de la pandemia, yo tengo una base en la que me va a permitir organizar mi tarea en relación a los contenidos. Claro. El problema surgió con el tema de la conectividad. Mis alumnos no tienen computadora, tienen celulares solamente, no tienen acceso a internet, por lo tanto, el tema era cómo organizarnos para dar la continuidad. Y bueno, y la solución ha sido el WhatsApp. Mirá. ¿Cómo es vía WhatsApp? ¿Se escriben? ¿Se graban? ¿Cómo es? Claro, por ejemplo, yo preparo mis clases en mi celular utilizando Word, después hago capturas de pantalla, en esas clases van explicaciones, aclaraciones de todo tipo. Claro, hago las capturas de pantalla y a la mañana
me conecto con el grupo de padres, que armamos un grupo que se llama Sigamos Educando, y envío las tareas. Y debajo de cada tarea que va discriminada por grado, la explicación, a través de un audio. Y bueno, y descubrí muchas estrategias que no utilizaba antes, como los audiocuentos. Hago videos explicativos sobre cuando algunos temas no llegan, no son entendidos por los chicos, entonces les envío un videíto casero que lo hago yo y ellos me envían de allá una respuesta mediante audio, si han entendido, si no han entendido. Claro. También me facilita el tema de que hay varios niños de diferentes grados en la misma familia, entonces el más grande le ayuda al más chiquito en alguna cuestión, porque lo ventajoso del plurigrado es que se realiza un trabajo muy colaborativo en el aula. Entonces todos como que saben un poco de todo. Lo que los debes extrañar, ¿no? Aunque les mandes esos mensajes. Los extraño enormemente y ellos también me envían. Y los papás me dicen, señor, por favor, ¿cuándo vamos a volver? Y sí, me imagino. Nos parece súper interesante a los docentes que trabajamos o desempeñamos nuestra tarea en zonas urbanas con mucha masividad en esta escuela graduada. Muy interesante en las escuelas de plurigrado y algo que te escuchaba yo recién, el trabajo con la diversidad, ¿no? Porque muchas veces hay algo de poder seguir el proceso de cada uno a su ritmo, conocerlos y ir viendo esta gradualidad de los contenidos según lo que cada una puede, que a veces en las escuelas tan masivas se nos pierde un poco. Entonces me parecía interesante lo que comentabas, saludarte y también saber que dentro de las escuelas masivas esto es un desafío. Pero te quería preguntar además si de todas las propuestas de Seguimos Educando, tengo entendido que hay algo de los cuadernillos que por ahí sí les pudo llegar a sus estudiantes. ¿Cómo fue el trabajo con eso? Sí. A nosotros nos llegaron los cuadernillos, no con la inmediatez que debe haber ocurrido en las zonas urbanas, pero nos están llegando todavía y trabajo combinando los cuadernillos que llegan de Nación, la propuesta jurisdiccional que hay aquí desde el Ministerio de Educación, más todo lo que tengo yo en mi escuela y lo que tenía planificado y preparado para empezar este año. Claro. Obviamente que requiere un trabajo minucioso de selección y de adecuación, porque tengo que tratar de que las tareas no sean tan extensas, porque como les comentaba, hay una familia en la que hay 3 niños de diferentes edades, de diferentes grados, entonces la mamá tiene que trabajar con ese solo celular. Y también, como mencionabas, esta cuestión de trabajar con pocos niños, aun cuando pertenecen a diferentes grados, me permite a mí llevar a cabo una tarea personalizada. Yo, por ejemplo, en 5º grado tengo niños que van con diferentes ritmos de aprendizaje, entonces yo envío la tarea, pero después en privado le mando a la mamá y le digo que este niñito haga tal cosa, que se fije en lo otro, y entonces vamos haciendo como un apoyo adicional a esos niños que requieren mayor acompañamiento. Excelente. Nosotros aquí en las zonas urbanas tenemos mucho recurso de apoyo pedagógico, las escuelas especiales, porque es tanta la masividad que a veces no se puede, pero este trabajo súper artesanal de ir conociéndolos y construir con ellos es súper interesante. Otra cosa que te quería preguntar es respecto de las celebraciones. O sea, por un lado han pasado varias efemérides y seguramente alguno cumplió años. Si hay alguna forma que hayan encontrado de tener algún ritual o celebración de este tipo. Bueno, en las escuelas rurales, y no sé si es específicamente aquí en Santiago del Estero, que ese sentimiento patriótico se lo vivencia de una manera muy profunda, muy emotiva, y los actos escolares en las escuelas son momentos muy esperados por las comunidades. Entonces, cuando este año nos tocó a nosotros celebrar el bicentenario de la autonomía provincial el 27 de abril, y en la provincia nos estábamos preparando, pero con festejos muy a lo grande, y bueno, lo de la pandemia frenó un poco, pero de todas maneras, aunque sea de una manera virtual, llevamos a cabo esos festejos. Las mamás pueden, digo las mamás porque las mamás son las que más se ocupan de acompañar a sus hijitos en las tareas escolares, y combinamos y organizamos y
y armamos una celebración, por ejemplo, del 25 de mayo, armamos toda una estampa colonial, los niños se disfrazaron, ellas les armaron los trajes, recitaron poesía. Y me mandaron cada uno su videíto en su casita, mostrando toda su realidad, y la verdad que ha sido muy emotivo. Yo lo he compartido con mis autoridades aquí, con mis colegas, y ha sido muy grato ver cómo estamos armando una comunidad de aprendizaje. Estamos todos, unos más y otros menos, pero dentro de todo integrados y tratando de avanzar y de enfrentar esta situación tan repentina y tan traumática, porque nos afecta en todos los sentidos. Seguro. Hermoso, Miriam, todo lo que nos estás contando. Hermoso también que tengas ahí la bandera de Santiago del Estero. Y no me quiero despedir sin subrayar, en este caso por lo que vos nos estás relatando, pero me atrevería a decir que sucede con todos los docentes y las docentes del país, que están trabajando un montón. Así que gracias por toda la tarea que estás haciendo. Por favor, un placer. Al principio me quedé como estática, sin poder reaccionar, pero una vez que empiezo a tomar conciencia de que teníamos que continuar, empezamos a diseñar las estrategias. Los docentes somos muy creativos y a veces bajo presión explotamos, así que estoy muy conforme con mi trabajo, con el acompañamiento de mis familias allá en mi comunidad y con la de las autoridades también, así que creo que estamos dentro de todas nuestras carencias, bien encaminados y dándole continuidad pedagógica y haciendo presente la vida escolar, aunque sea a través de la distancia. Una Así que un placer para mí poder compartir con ustedes. Un orgullo para mí también poder conocerte, sí, claro, y en vos poder saludar a todos mis colegas, ¿no? Porque a veces nos perdemos también el encuentro con otros. Así que un orgullo, felicitaciones. Sí. Totalmente, Miriam, felicitaciones. Bueno, y es todo nuestro el gusto. Así que te mandamos un beso grande y gracias por esta comunicación. Un placer y gracias por permitirme mostrar un poquitito de mi escuela Isla Soledad, número 387 de Pozo Cavado en Santiago del Estero. Gracias. Gracias a vos. Nos encantó conocer un poquito de tu escuela. Qué lindo momento. Sí, me emocioné porque nosotros imagino. a veces les decimos a los chicos que extrañan, pero nosotros extrañamos a nuestros compañeros, las charlas, seguro, las anécdotas. Se emocionó la profe y no la puedo abrazar, ¿te das cuenta? No, ¿viste? Así que pero yo le dije el otro día al profe Nicolás que cuando uno se emociona, Sí. lo que hay que hacer es seguir con la emoción. Es así. Así que lo que vamos a hacer es recordarles a los chicos y a las chicas que en esta montaña de emociones, arcoíris de emociones que podemos tener, muchas veces conectar con el mundo literario, con las lecturas, nos puede encontrar algo que nos represente en esa lectura, sacarnos de la emoción, si es una emoción en la que no nos gusta mucho quedarnos o ver qué hacer con eso. Hoy traje para compartir con ustedes una lectura para un día de lluvia, recuperando a Julio Cortázar y las historias de Cronopios y Famas. Varias veces hablamos de Julio Cortázar, que nació accidentalmente, cuando vimos la biografía en Bruselas en 1914 y murió en París en 1984, que fue un escritor, traductor e intelectual argentino. Lo repetimos por si alguno está escuchando por primera vez algo de Cortázar. Y el texto que tengo para leer desde este libro, del que ya leímos varias cosas, se llama Aplastamiento de las gotas. Por eso decía que era un libro para la lluvia nostálgica. Y dice así: yo no sé, mira, es terrible como llueve. Llueve todo el tiempo. Afuera tupido y gris, aquí contra el balcón con goterones cuajados y duros que hacen plaf y se aplastan como bofetadas uno detrás de otro. ¡Qué hastío! Ahora aparece una gotita en lo alto del marco de la ventana. Se queda temblequeando contra el cielo que la triza en 1000 brillos apagados, va creciendo y se tambalea. Ya va a caer y no se cae. Todavía no se cae. Está prendida con todas las uñas, no quiere caerse, y se la ve que se agarra con los dientes mientras le crece la barriga. Ya es una gotaza que se cuelga majestuosa y de pronto ¡zup! Ahí va, plaf. Desecha nada una viscosidad en el mármol. Pero las que se suicidan
Pero las hay que se suicidan y se entregan enseguida. Brotan en el marco y ahí mismo se tiran. Me parece ver la vibración del salto, sus piernitas desprendiéndose y el grito que las emborracha en esa nada del caer y aniquilarse. Tristes gotas, redondas inocentes gotas. Adiós gotas, adiós. Hoy todo me da emoción. Sí, todo el tiempo pensaba que eran como las lágrimas que uno no deja caer cuando se emociona, capaz que por eso. Totalmente. Bueno, gracias, Pau, hermosa lectura. Gracias a vos. Nos reencontramos mañana. Nos reencontramos mañana jueves. Y también con los chicos y chicas, así que chau, hasta mañana.